Bienvenidos a Líderes, otro programa más donde pues hablamos de esas cosas que no se hablan en los medios, pero que pensamos que es lo importante, pues el empleo, el crecimiento empresarial, la productividad, los salarios. Hoy tenemos un invitado muy especial que me hace mucha ilusión entrevistar. Bueno, hoy tenemos a Daniel Lacalle, ¿no? Siempre hemos estado discutiendo y en debates y hoy te voy a entrevistar, Daniel, me hace mucha ilusión y quiero entrevistar al líder, ¿no? Tú eres un líder social, pero también eres un líder financiero, empresarial y quiero conocer a la persona y que les conozcamos un poco más, ¿no? Bienvenido. Muchísimas gracias, es un gustazo estar aquí, claro que sí. Oye, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, pero tienes muchas cosas interesantes, ¿no? Porque eres un personaje muy interesante. Tienes una que a mí siempre me ha admirado, ¿no? Tú, o sea, tu abuelo era ministro de Franco, tu padre era amigo de Carrillo y eurocomunista y tú sales liberal, ¿no? Claro, ni Franco ni el comunismo era liberal. Entonces, ¿cómo sale Daniel Lacalle liberal? ¿Por qué eres liberal? Bueno, pues fíjate qué curioso es, porque la verdad es que curioso es. Lo primero que yo me gustaría agradecer siempre de mi familia ha sido la apertura y la facilidad para pensar las cosas por ti mismo sin dogmatismos, ¿no? Y yo siempre digo que mi abuelo y mi padre son el espíritu del 78, porque mi abuelo y mi padre se llevaban maravillosamente, ¿sabes? Mi padre estuvo en la cárcel en la época de Franco, porque además, buenos Lacalle, ¿no? Mi padre se negó a que le hicieran favores por ser hijo de ministro y mi abuelo se negó a que le hicieran favores por ser ministro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mi padre luchaba contra la dictadura mirando hacia lo opuesto, que era otra dictadura, la comunista. Y mi abuelo era un militar que lo que quería era lo mejor para el ejército del aire, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de todo ese proceso es que en todos esos debates y en todas esas cosas que yo escuchaba constantemente, a mí siempre me chirriaba esa deificación del Estado, fuese vía el comunismo porque claro, el comunismo te vende la idea de que el marxismo defiende que no hace falta un Estado, pero es mentira, claro, porque lo que hace siempre es generar una... Bueno, ellos crearon un Estado un poco más intenso. Eso es, claro. Entonces, su superestructura era mucho más intensa. Claro, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues que a mí me chirriaba constantemente que todo lo que parecía absolutamente evidente, la solución fuese mucho más control estatal y mucho más control por parte de una serie de líderes mesiánicos que decidiesen todo, ¿no? Porque entonces, no lo veía por ningún lado y la verdad, oye, sus buenas discusiones, cuando yo era un chavalín en casa, además. Ya eras igual de inquieto Sí, porque yo empecé a ser, porque además, ¿qué es lo que pasa? Pues nos fuimos a vivir a Inglaterra siendo muy pequeño. Claro, yo vivía en Inglaterra y yo veía desde pequeño, yo veía en la televisión, yo vivía el invierno del descontento, el avance de Margaret Thatcher, el cambio de una Inglaterra que era un erial de control estatal por todos los lados, etcétera, etcétera. Y yo decía, hombre, no eres un analista económico ni un político. Pues tendrías igual que yo 8 o 9 años. Claro, pero tú piensas cómo te afecta cuando tienes 8 o 9 años y hay cosas como que esta semana te vas a bañar el lunes y el miércoles, ¿sabes? Por la crisis del petróleo en el 79. Todas las calles, yo vivía en la zona de Nap Hill, etcétera, todo aquello, y te encuentras las basuras por todos los lados, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces, 8 o 9, a mí me gustaba mucho la música, entonces yo iba viendo con la música y con la realidad, pues que iba confrontando lo que iba pasando, ¿no? Y a los 14 años más o menos, yo recibo ya, digamos, el shock cultural más importante. Y es que nos invitan a pasar un verano en un campamento en la Alemania comunista.
un programa para vender la Alemania comunista a los pobres capitalistas que vivían tan mal y que estaba todo tan mal. Y y voy yo con un primo mío y veo de primera mano lo que es la propaganda, la represión y la miseria más absoluta. Y yo, yendo a un sitio en el que además venían a vendernos lo bien que iba a todos, es decir, nos intentaban enseñar todas las bondades de la Alemania comunista, volví de ese campamento diciendo yo cualquier cosa excepto eso y excepto España, porque claro, cuando yo era un chaval, veníamos de Inglaterra a España. Y todo estaba prohibido. Y de verdad que se notaba, y de verdad que se notaba. ¿Tú sabes en qué lo notaba yo? Yo lo notaba en la música, lo notaba en el cine, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el cine, me gusta muchísimo la música, como tú sabes, y yo eso lo notaba mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es un proceso básicamente desde los 12 años hasta los 18, en el que por eliminación me voy dando cuenta de que no quiero absolutamente nada, ni con el control mesiánico estatal, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada, y ves además que ¿dónde te gustaría vivir? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿No? Me gustaría, claro, ¿dónde le gustaría a usted vivir? A mí en Reino Unido, a mí en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya, bomba total, después de haber vivido eso, me voy a Estados Unidos. Y voy a Estados Unidos y digo, señores, este es mi sitio. Aquí estamos. Hemos llegado. Hemos llegado y claro, pues es un proceso en el que paso completamente de promesas estatales, ¿no? Oye, ¿y cómo llegas a estudiar negocio? Porque tampoco había tradición familiar, ¿no? Ninguna. Y finanzas, ¿no? Y te conviertes en un financiero tan exitoso. Bueno, ninguna tradición, de hecho. Familia de ingenieros o militares, ¿no? Mi padre ingeniero aeronáutico y a mí me gustaba la economía. Me gustaba la economía, pero no tanto la economía de las últimas páginas del País, que era aquellas, ¿te acuerdas que salía las 4 cosas? Sino la economía de empresa, la empresa, no sé, me parecía increíble. Bueno, estaban en aquella época creciendo las empresas españolas muchísimo en el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, me interesaba la empresa. Y entonces dije, quiero hacer empresariales. Bastante debate hubo en casa con el tema, ¿sabes? Querían que fueras ingeniero. Que fuera ingeniero. Esto es lo típico de la familia de España. Entonces yo quise y me emperré y lo hice. Entonces, en empresariales, la verdad es que tuve la enorme suerte de tener a varios profesores que me dieron una visión absolutamente espectacular del mundo y sobre todo hacia afuera, ¿no? Y me quiero acordar en particular de uno que luego se convirtió en amigo mío, que en paz descanse, Emilio Ontiveros, que ha sido para mí pues un amigo de verdad, de estas personas que realmente inspiradoras, ¿no? Entonces, fue por eso. A mí me gustaba mucho el tema de las empresas. Entendía que las empresas eran lo que generaba la diferencia, ¿no? Yo me acuerdo estar en Los Ángeles e ir pasando por la carretera que te lleva desde LAX hacia el centro, ir viendo a un lado y al otro esos grandísimos edificios y decir, joder, es que esto es lo que realmente es lo que merece la pena. Y todo, claro, obviamente, pues desde muy naif o a lo mejor poco desarrollado, pero es a lo que me gustaba, ¿no? Y sales de la universidad ya, ¿no? Enfilado y entras muy rápido al sector financiero, ¿o tienes alguna experiencia antes? No, yo empecé sí en el sector financiero, pero no desde el lado de la empresa. Desde el lado de la empresa. Yo entro, salgo de la carrera, tengo la enorme suerte, porque cuando yo termino la carrera, en España hay un 23% de paro. Yo tengo la enorme suerte de ser bilingüe. No había ni Telepizza, ¿te acuerdas? Bueno, te va a haber Telepizza. No había Ahora dice, no, es que estamos mal. Digo, bueno, no había nada. Y además era paro de que cuando te vas al paro, te vas al paro. Sí, registrado. Entonces, me acuerdo que tuve la enorme suerte, por ser bilingüe y por tener la experiencia internacional, tuve la enorme suerte de entrar en Repsol, en aquella época se llamaba en Petrol todavía, para que flipes, en la parte de financiación internacional, que era el principio del principio del principio. Emitimos el primer
la primera emisión de papel comercial de la historia de España fue estando yo allí. En mercados internacionales. En mercados ¿En qué año? Pues fíjate, estamos hablando del año 92. 92. Sí, sí. Empezaba el Tesoro también a emitir, ¿no? Entonces, los bonos Matador, ¿no? Otra de las personas que han sido para mí como mentor, ¿no? El director financiero de Repsol de aquella época, Carmelo de las Morenas, Óscar Fanjul, que era presidente en aquella época, que convirtió a Impetrol en Repsol, todas aquellas personas que tuve la enorme suerte de entrar directamente, aunque era un chavalín, alrededor de la gente que mandaba y que además estaba llevando a la empresa de ser local a internacional, ¿no? Y en la parte, imagínate, con los bancos de inversión, con los inversores, todo eso, tal cual. Y a mí eso me encantaba. Tuve entonces la oportunidad de dedicarme durante un tiempo a exportación en Oriente Medio y África, y eso para mí fue una experiencia impresionante. En la época en la que todos estaban en guerra, yo iba por ahí con mercenarios como guardaespaldas. Pero estabas en Repsol todavía. Estaba en Repsol todavía, etcétera, etcétera. Y entonces me sale una oportunidad, yo estuve casi 10 años en Repsol, estoy en presidencia con Cortina, con inversores, con Jorge Segreyes, con esta gente, con Ramón Blanco y antes con Fanjul y todos. Y lo bueno que fue es que con toda esa gente iba generando buenas amistades. Y me salió una oportunidad estando en Enagas, porque yo me fui de Repsol a Enagas. Y estuve allí con otro mentor mío, con Antonio González Dalid, una persona maravillosa, y allí me salió una oportunidad para irme a la City. Y entonces, imagínate, ¿vale? Con 3 niños recién nacidos, tengo trillizos, con una carrera ya hecha, coche oficial no, coche de empresa, sí. Una dirección con gente trabajando para ti, tal cual, no sé qué, no sé cuántos, y cojo y hago ¡bum! Y hago un giro de 180 grados porque era lo que quería, gracias, entre otras cosas, a una pareja, mi mujer, Patricia, que estaba completamente orientada al mismo objetivo, ¿no? Y entonces me sale esa oportunidad para irme a un banco de inversión como analista del sector energético, y muy poco tiempo después de estar como analista me llaman de Citadel, del mayor hedge fund del mundo. Claro, yo dije, bueno, pues vamos a hacer las entrevistas, vamos a ver, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Cuento en mi libro Nosotros los Mercados lo que fue todo aquel proceso y me ficharon. Y entonces, ahí, a partir de ahí, estuve en inversión, como inversor, primero en Citadel, después en Ecofin, después en PIMCO y ahora en Tresis. Y una vez que miré al mundo financiero, o sea, siempre me gustó desde el mundo empresarial, pero una vez que llegué ya no quise volver para. Oye, vamos a hacer una pausa, Daniel, porque vamos a empezar ya a hablar cómo ves ahora desde ese lado que nos has contado, ¿no? Y vamos a hablar de la economía española y un poco de lo que hablamos en el programa y volvemos enseguida. Gracias. Bueno, Dani, con toda esa carrera tan exitosa, yo tengo una motivación en este programa y una misión, ¿no? Que es dar a conocer en casos de éxito empresariales que pueden crecer mucho, que pueden crear mucho empleo y que pueden crear muy buenos empleos pagando buenos salarios, ¿no? Esa es la misión de este programa y por lo que me lo estoy pasando muy bien. ¿Cómo lo ves tú como español, ¿no? Pero con esa experiencia internacional, yo creo que tenemos una seria limitación en los mercados de capitales, tú y yo lo hemos hablado, y cómo lo ves desde fuera, por ejemplo, Reino Unido o Estados Unidos, ¿no? Que son dos claves ejemplos. Bueno, a lo mejor Estados Unidos se nos va un poco ya, ¿no? Porque es la NBA, pero el Reino Unido, ¿no? O sea, ¿por qué una empresa en el Reino Unido consigue capital y financiación de bonos y de deuda, ¿no? En mejores condiciones, con más cantidad y mejores plazos y menor tipo de interés que una empresa española? Y eso es una desventaja competitiva, ¿no? Es una gran desventaja competitiva. Yo lo atribuyo a la utilización de la nomenclatura, ¿no? Cuando una empresa sale a bolsa o busca capital entre inversores privados, etcétera, etcétera, en Reino Unido se dice que se hace público, es public, se convierte en público. Aquí consideramos público lo estatal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay un normativismo completamente ridículo que intenta proteger a los inversores o a los accionistas, etcétera, de cosas
que A, no protege, B, frena. Entonces, claro, resulta que cuando le explicas a la gente en España que el 80% de la economía real en Estados Unidos no se financia vía el canal bancario, dice, ¿y cómo se financia? ¿No? Financiación privada. Financiación privada, acceso a un mercado de capitales abierto, un mercado de capitales potente, en el que no solamente significa eso que la gente piensa que son los mercados y la Citi de gente ahí originando préstamos de billones de dólares, que también, sino el que una empresa, tú te metes ahí en Earl's Court en el metro, en Reino Unido, en Londres, y ves un anuncio de crowdfunding para empresas locales. Ves un anuncio de distintos mecanismos vía fondos para invertir en la economía real de cada región de Reino Unido, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos muy lejos porque intentamos reinventar la rueda, ¿no? O sea, sabemos que la rueda ya se ha inventado, vemos cómo funciona en Estados Unidos, vemos cómo funciona en Reino Unido, pero esa falta de, esa especie de miedo hacia el empresario, incluso ese odio hacia el empresario, incluso no, es que hay que tener cuidado, no vaya a ser que. Y resulta que el no vaya a ser que te deja muy lejos de una sociedad en la que efectivamente, pues oye, pues puede haber problemas, pero los problemas se solucionan precisamente dando más apertura, más libertad y mayor capacidad de financiación. Entonces, tenemos un problema. Aquí se intentó algo con el mercado alternativo bursátil y el mercado alternativo de renta fija, pero no funciona por el normativismo. No funciona aquí y no funciona en muchos países de la eurozona y de la Unión Europea, ¿no? Entonces, tenemos un problema con el normativismo y tenemos un problema también con la percepción de cómo se financian las cosas, ¿no? Yo me pasa muchas veces que recibo proyectos de gente que quiere buscar financiación, etcétera, y yo recibo esos proyectos y veo que la gente pierde muchísimo tiempo en colores en la presentación de PowerPoint y en mucho en bla, bla, bla. Y hay poca chicha. Y yo, se enfadaron conmigo una vez, unos porque decía, aquí no veo en ningún sitio que hay para mí, que soy el que te va a prestar el dinero. Y la otra está las expectativas de la gente. La gente muchas veces cuando tiene un proyecto, una startup, etcétera, etcétera, le dices, ¿qué necesidades son? ¿No? Y te dicen, bueno, estamos buscando 1 millón de euros. Ah, hombre, 1 millón de euros. Así. No, hombre, no van a ser 2, medio tampoco. ¿Sabes? Nos falta mucha cultura de emprendimiento que supone, efectivamente, aquí hubo un experimento de intentar traer un programa británico que se llama La Cueva de los Dragones, Dragon's Den, ¿no? En el que hay un grupo de inversores que escuchan a un tío o a una mujer que viene y les cuenta un proyecto y en 20 minutos le dicen si le van a invertir o no van a invertir en él, ¿no? Y aquí se hizo ese experimento de poner ese programa, pero fue un fracaso porque la inmensa mayoría de la gente le echaba la culpa a los que como malvados, a los que no daban su dinero para aquel que te estaba contando una milonga, ¿no? Entonces, falta mucho, aquí también ha fracasado. Fíjate qué curioso, aquí ha fracasado programas de televisión, aquí ha fracasado La Cueva de los Dragones, que es de emprendimiento. Aquí ha fracasado El Aprendiz, The Apprentice, que es en el que la gente va compitiendo para conseguir ser una persona que va a trabajar con Sir Alan Sugar o con Donald Trump en Estados Unidos en su momento. ¿Quién le iba a decir? Pero es curioso eso, que fracase eso y sin embargo sea el país, uno de los países en los que más éxito ha tenido Gran Hermano, en los que más éxito ha tenido Eurovisión. Love Island. ¿Cómo se llama aquí? La Isla de las Tentaciones. Y dices, ¿what? ¿Sabes? Bueno, oye, es otra cultura. Es otra cultura, que me parece muy bien. Sí, pero para el desarrollo económico no es tan... Pero no es bueno para el desarrollo económico. ¿Y por qué no es bueno para el desarrollo económico? Porque yo voy por toda España y una de las cosas que me ha pasado en los últimos 12 años, maravillosa, es el darte cuenta que todos esos prejuicios que tienes desde fuera, los empresarios que tenemos, las empresas
increíbles que están haciendo cosas innovadoras, rompedoras, unas personas que hacen, vamos, el más tonto hace relojes, pero todos parece como que hay un punto en el que se quedan y de ahí no sí, ese es el techo de cristal, ¿no? ¿Por qué no rompemos ahí, ¿no? claro, El tamaño empresarial, ¿no? Que el siempre... tamaño empresarial. O sea, a mí yo veo empresas en las que digo, ¿por qué no es esta persona el siguiente? ¿Puedes? ¿Y por qué no? El siguiente es Jeff Bezos, ¿no? Y hay mucho de prejuicios culturales y normativos y fiscales, porque claro, aquí tenemos el gran escollo fiscal, que es que la inmensa mayoría de las empresas que empiezan, ¿cómo remuneran a sus trabajadores de alta productividad? Con acciones. Entonces aquí te vienen y te meten una fiscalidad al capital que te hunde y te crujen. Y te crujen. Entonces, tenemos muchas cosas que se podían solucionar muy rápidamente, cambiando un poquito la mentalidad de partir de que alguien es culpable. Y 3 o 4 cambios normativos no traumáticos. Es que no son muchos. Son sencillos. Hombre, estamos cambiando una ley de amnistía sin cambiar la Constitución. O sea, que hacer lo que decimos nosotros debe ser sencillo. Vamos, muy sencillo. Tocaros 2 o 3 cosas que además tienen un impacto fiscal mínimo, ¿no? En términos de déficit de deuda, ¿no? Que te van a generar PIB y empleo en el futuro, ¿no? Pues claro, evidente. Eso yo creo que España tiene todos los ingredientes en capital humano, en empresas, en localización geográfica, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo ve el potencial. Lo que siempre te frustra, y esa es la razón por la que muchas veces te dicen, es que eres un agorero o eres un catastrofista. Y dices, no soy un agorero. Te estoy diciendo exactamente lo que tú ves. Lo que pasa es que tú te tienes que autoconvencer de que lo que estamos viviendo aquí es lo mejor después del pan de molde. Y no. ¿Sabes? Y tienes que compararte con los mejores. ¿No? Y creo que hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Mira, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos. En Estados Unidos te pagan todo tu dinerito, upfront, ala, ahí tienes tu salario en bruto, completo, para ti. Y tú pagas los impuestos, tú pagas la sanidad y tú pagas la esta. Y, oh, sorpresa, cuando te das cuenta de la diferencia entre el bruto y el neto, en vez de echarle la culpa al empresario, a lo mejor no. El 90% dice, no, el problema está en el otro lado, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que tenemos que ser más abiertos, nos falta eso. Yeah. Oye, el cambio, el cambio de la España del año 92, cuando yo salí por primera vez a África y Oriente Medio, que tenía que contratar mercenarios porque te secuestraban no en el aeropuerto o en el hotel, te secuestraban en la puerta del avión, ¿sabes? Etcétera, etcétera. El cambio de la España que empezaba a mirar hacia afuera y que empezaba la internacionalización de las empresas a hoy ha sido espectacular, pero hay que seguir. Yeah. Bueno, Dani, que nos hemos quedado sin tiempo. Yo me tiraría aquí una hora. Bueno, Daniel y yo hemos discutido mucho. Podríamos discutir de, ¿no? Seguramente cómo hacer el ajuste fiscal, de las pensiones, de los tributos, pero en esto estamos de acuerdo y a lo mejor es una señal, ¿no? Claro. Necesitamos empresas más grandes, necesitamos empresas más internacionales, más innovadoras, más productivas y de ahí van a salir los salarios. No van a salir de ningún otro lado. O sea, hay magos por ahí, genios, solo van a salir de aquí y mil gracias por estar en este programa. Y me ha encantado, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Yo siempre lo digo, que es que desde perspectivas diferentes y o sea, lo importante en España, y mira, volvemos si me permites, volver al ejemplo de mi padre y mi abuelo. España es un ejemplo en el mundo por los acuerdos consenso. De consenso. Y mi padre y mi abuelo son un ejemplo de ese consenso, de cómo se pueden llegar a acuerdos con visiones mucho más diferentes que lo que tú y yo podamos estar en desacuerdo. O sea, que hay muchas cosas en las que tenemos que mirar en dónde estamos de acuerdo para tener un plan. Tú siempre hablas de un plan para avanzar en vez de estar constantemente poniéndonos palos en la rueda. Mi abuelo materno fue juez de paz en el pueblo, un pueblo muy pequeñito en el que no hubo guerra prácticamente con la Falange, y mi otro abuelo estuvo en el frente del Ebro con los republicanos y eran íntimos amigos. Es que eso era... Íntimos amigos, o sea, era maravilloso, claro, ¿no? Es que eso era España.
Es que eso era España. Es que yo... Bueno, yo creo que la gente está ahí. Lo que pasa es que esta polarización no es más ruido que lo que la sociedad percibe, ¿no? La polarización solamente existe desde el punto de vista mediático y las redes sociales que lo magnifican todo. Pero cuando te sientas y dices, oye, vamos a ver, estamos de acuerdo, tú eres mucho más socialdemócrata, yo soy mucho más liberal, pero en el 80% de las cosas, además discutiendo, ahí discutiendo en las televisiones, es como nos hemos... en el 80% de las cosas se pueden llegar a acuerdos que son buenos para todo el mundo, ojo. Ese es el punto, ¿no? Está, claro. Bueno, nada, pues aquí tenéis a un gran líder y estaremos con otro en el próximo programa. Espero que os guste y que lo veáis mucho y retuitearlo mucho y darlo mucho en las redes. Gracias.